Buenos días a todos. Una vez más vamos a seguir con otro video sobre la Unión Soviética, sobre la caída de la Unión Soviética. Es qué fue y por qué cayó la URSS. Es la segunda parte de una serie de documentales que vamos a sacar al respecto, ¿no? En esta ocasión vamos a tratar el tema de la teoría marxista del Estado. Y todo, como saben, una vez más, reiteramos, lo fundamental lo estamos sacando de este libro, de Rusia, de la Revolución a la Contrarrevolución. El autor es Ted Grant, o fue Ted Grant, falleció en el 2006, el camarada Ted Grant. Desde nuestro punto de vista, no hay otro escritor marxista que haya asumido, que haya explicado de forma correcta, que haya asumido este problema de forma correcta y que desde luego lo haya resuelto, ¿no? Claro, todo fundamentado en los clásicos del marxismo, ¿no? El señor Ted Grant. Comenzamos con esta parte, ¿no? La teoría marxista del Estado. El comunismo primitivo era la época en donde todo el mundo se proveía y todo lo que se proveía era para toda la sociedad. Y una vez que se proveía para toda la sociedad, esto servía, pero realmente seguían viviendo en la pobreza, seguíamos viviendo en la pobreza. Sin embargo, cuando dejas de vivir en la pobreza, es cuando tiene que darse el comunismo superior a un nivel como el que es actualmente, en el que tendremos que vivir nosotros. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una producción de riquezas que alcanza para toda la población. Desafortunadamente, en aquel entonces no alcanzaba para toda la población. Entonces, de haberse mantenido ese sistema como originalmente se había establecido, pues lo único que se habría de distribuir era pura pobreza. Ese es el papel altamente revolucionario que jugó el esclavismo e incluso el capitalismo, sobre todo el capitalismo, que desarrollaron las fuerzas productivas como nunca nadie lo hizo antes, ¿no? Se generaron tantas riquezas que ahora sí podemos distribuirlas para todos, ¿no? Bueno, fíjense, esa es la contraparte, ¿no? Ahora, es un sistema que se ha vuelto en su contrario el sistema capitalismo. El sistema capitalista, como antes lo he dicho, era un sistema incluso hasta ateo, ¿no? Pero se ha vuelto en su contrario, o sea, se ha envejecido y está canceroso hoy en día. Todo esto, narcotráfico, Estado Islámico, son expresiones de cáncer dentro de una sociedad putrefacta. Y como explicó Marx, ¿no? Si esta sociedad no es capaz de avanzar hacia el socialismo hasta su siguiente etapa, o sea, si el proletariado, en pocas palabras, no es capaz de tomar el poder, es decir, su vanguardia, entonces la situación queda dos caminos: o se destruye completamente la humanidad, o pasa a una etapa cualitativamente diferente, ¿no? Desafortunadamente no ha existido un partido revolucionario que sea capaz de encabezar a las masas al poder, ¿no? Ese ha sido el problema actualmente, ¿no? Hay 500 multinacionales. En aquel entonces, cuando escribió Ted Grant este libro, decía que eran 500 multinacionales las que dominaban el 90% del comercio mundial. Hoy actualmente la situación es que el 1% de la población maneja el 46% de las riquezas de todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? ¿No? Que se convirtió en su contrario. Lo bueno del capitalismo fue que generó riquezas de tal forma que para cuando emerja el nuevo socialismo, o la nueva etapa superior, el comunismo, va a haber riquezas para todos. Pero desafortunadamente hay un problema, que estamos cargando con los viejos, que una vez que haya sido expropiada la burguesía, estaremos jalando con los viejos prejuicios de la sociedad capitalista en la que nos estamos en este momento. Pero no solamente vamos a estar jalando los viejos vicios, vamos a estar jalando incluso con un sistema de leyes económicas que aún seguirán siendo las del capitalismo, aún después de expropiar a la burguesía. Es decir, el capital va a seguir existiendo. La diferencia entre en ese momento cuando sea la burguesía y ahora es que hoy el capital está en manos de unas manos, y en ese momento, cuando se expropió la burguesía, el capital, a pesar de que va a seguir existiendo durante un periodo, entre todos los trabajadores vamos a ser capaces de decidir qué hacemos con ese capital, ¿no?
en la medida que vaya existiendo ese capital. Lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el momento en que deje de existir las clases sociales? Pues ya no va a existir el dinero como tal, el Estado-nación va a dejar de existir, va a dejar de existir las diferencias entre el campo y la ciudad, pero entre todo eso que es el comunismo superior, y aún en un Estado obrero sano, hay una gran diferencia, gran diferencia, ¿no? Por un lado, les decía, los prejuicios y las viejas ideas del pasado capitalista que estaremos jalando, y por otro lado, pues todas estas leyes económicas que va a haber, aún va a seguir existiendo en una primera etapa la teoría del valor incluso, la actual teoría del valor en el capitalismo. Y esta va a empezar a desaparecer en la medida en que el proletariado sea capaz de destruir, de liquidar a la burguesía. Eso no significa que cubos de sangre, cuestiones por el estilo, simplemente que desaparezca como clase social, ¿no? ¿Qué es necesario para esa situación? Que es necesario que el proletariado tome el control del aparato estatal. A eso es a lo que Marx y Lenin llamaban la dictadura del proletariado, ¿no? Era en ese sentido, no era un estado en sí mismo, sino que era un semiestado. No es una dictadura como la de Pinochet, que es un estado centralista donde absolutamente todo lo decide. No es una dictadura como la de Franco, no es una dictadura como las de derechas que hemos tenido. Es un semiestado realmente, porque es un estado que empieza a desaparecer desde ese mismo momento. Realmente el estado, para lo que sirve, es para mantener dominados a la clase trabajadora, cuando intente de alguna forma u otra revertirse en contra del gran capital. Es decir, el Estado sirve para prevalecer el actual orden social existente, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando el trabajador toma el poder, cuando su vanguardia del proletariado toma el poder. El Estado tiene que empezar a desaparecer. O sea, debe empezar a desaparecer el Estado. Porque solamente, como decía Lenin, la verdadera libertad existe cuando ya no existe el Estado, ¿no? Si sigue existiendo el Estado, pero hay una etapa transitoria. La dictadura del proletariado es una dictadura que desde el momento en que entra el poder, los trabajadores al poder, empieza a desaparecer. Es decir, se va extinguiendo. No es que desaparezca de golpe porrazo. No puede desaparecer de golpe porrazo porque siguen existiendo esos viejos prejuicios del pasado, porque sigue habiendo incluso las leyes del mercado van a seguir existiendo incluso. Ese es el papel de la clase trabajadora, ¿no? Estando en el poder, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que tiene que estar pasando es que la vieja sociedad se vuelve una reliquia de la nueva, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Rusia, como les decía? El problema de Rusia es que era un país tan atrasado como la India, o incluso más atrasado que la India hoy en día. Puesto que es un país más atrasado que la India hoy en día, entonces no podían de ninguna forma establecer una dictadura socialista, porque como les decía, una dictadura del proletariado. No podía. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente con mucha pobreza y bajo esas condiciones lo único que puedes redistribuir es la pobreza, no puedes redistribuir la riqueza. Les decía, las condiciones para el socialismo de veras es una riqueza a nivel global. Y aunque en Rusia era un país pobre, a nivel mundial ya existían las riquezas. Por eso Lenin y Trotsky veían prioritario el triunfo de la revolución socialista en Alemania, que era el país más avanzado de toda Europa, y bajo esas condiciones podía existir un abastecimiento de riquezas de todos los países, a todos los países del planeta, ¿no? En aquel entonces era una superpotencia Alemania, en aquel entonces era una superpotencia incluso Inglaterra, ¿no? Que se vio rebasada por la propia Alemania, ¿no? Pero no era el caso de Rusia. Rusia era un país sumamente atrasado y no había industria, era un país donde básicamente había puro campesino pobre. Bajo esas condiciones, en un país así no podía establecerse ningún aparato socialista, cual como Marx y Engels lo hubiera planteado. Por eso es un crimen plantear la teoría del socialismo en un solo país, porque en un solo país no existen las riquezas suficientes, así sea el país más rico del mundo, para abastecerse completamente. Ese es un crimen, estar vendiendo esas historias.
de que es posible construir el socialismo en un solo país, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué es lo que había? Lo único que podía haber era pobreza y distribuir pura pobreza. Por esa razón, Lenin y Trotsky se vieron en la necesidad de pedir que el viejo aparato estatal zarista se mantuviera. Pero a pesar de que el viejo aparato estatal zarista se mantuviera, era una cuestión temporal, en lo que triunfaba la revolución en Alemania. Pero como esta situación de Alemania no sucedía, y no sucedió, ahí están las raíces del problema en la Unión Soviética. Que aunque era un Estado obrero sano y empezó siendo un Estado obrero sano, dejó de serlo en un momento dado. ¿En qué momento dejó de serlo? En el momento en el que, y eso ya lo estaremos viendo en los siguientes videos. Lo prioritario es entender eso, que no había los suficientes recursos para mantener un Estado obrero sano y para mantener una democracia obrera durante todo el momento. Por eso Lenin tuvo que recontratar a todo el viejo aparato zarista. Y por eso decía él que el aparato estatal del zar era el mismo aparato del bolchevismo, simplemente pintado por una capa de pintura, que esa es la única diferencia entre el aparato estatal zarista y el otro aparato estatal. Cuando Lenin le preguntaba a Trotsky cuántos efectivos había en el nuevo ejército, lo que decía Trotsky es que no fueran del Partido Comunista. Trotsky decía que eran 30,000. Imagínense, y durante la guerra civil, de la que más adelante vamos a hablar, muchos de los cuadros del Partido Comunista fallecieron. ¿Y qué es lo que significaba bajo esas condiciones? Que si no había cuadros del partido bolchevique y entonces el viejo aparato del Estado zarista se seguía manteniendo en el poder. Y lo peor de todo es que como no había técnicos necesarios para mantener el Estado obrero, entonces tuvieron que recontratar el viejo aparato estatal, pero con un salario superior al de cualquier obrero convencional. El salario que tenían era entre 2 y 4 salarios del de un obrero convencional. Eso en la Unión Soviética. Es decir, ya empezaba a ver las grandes diferencias entre unos cuantos que, a pesar de la revolución, tenían que mantener un alto salario para seguir echando a andar el país. De lo contrario, la cosa iba a dejar de funcionar. Pero esta era una medida provisional en lo que triunfaba la revolución en países más avanzados. Y bueno, creo que con eso terminamos esta segunda cápsula. Después en las siguientes cápsulas vamos a seguir con más. Y eso es ahí lo dejamos. También quiero decirles que nosotros publicamos el sitio web, que es periodicorevolucion.org.mx, donde todos están invitados. Muchas gracias por seguirnos hasta el día de hoy.